Mucho gusto, colaboradores de Vidanova. Mi nombre es Jessica López, soy auxiliar de enfermería y voy a hablar sobre el protocolo de toma de muestras. Protocolo de toma de muestras. El protocolo de toma de muestras tiene tres fases: la fase preanalítica, la fase analítica y la fase postanalítica. En la fase preanalítica está la orden de la prueba, la toma de la muestra, el transporte del espécimen, la recepción en el laboratorio. La fase analítica son procesamientos de las muestras, la generación del resultado, análisis y correlación clínica del resultado obtenido. En la fase postanalítica está la generación del informe de resultados y la entrega de resultados al paciente o a su médico. Objetivo general: estandarizar los aspectos técnicos que involucran la toma de toda muestra de laboratorio, con el fin de establecer las pautas necesarias y reducir las variables que pueden llegar a alterar los resultados de los exámenes de laboratorio. Objetivos específicos: conocer el procedimiento de acuerdo al paciente y las especificaciones según el tipo de muestra. Objetivos específicos: conocer el procedimiento de acuerdo al paciente y las especificaciones según el tipo de muestra y análisis requerido por el médico en la orden médica. Explicar al paciente el tipo del examen, cómo se va a realizar, lo que ayuda a que los resultados obtenidos sean reales y funcionen como ayuda diagnóstica. Brindar seguridad a los pacientes del laboratorio por medio de una adecuada muestra. Asegurar la calidad de la muestra para brindar resultados confiables que sirvan como ayuda diagnóstica. Alcance: este procedimiento aplica a todo el personal asistencial involucrado con las tomas de muestras del paciente, como lo son los auxiliares de enfermería y el bacteriólogo. Población objeto: este procedimiento es aplicable por el personal de enfermería, a fin de garantizar todo paciente que ingrese a la institución y requiera de este procedimiento. Enfoque diferencial: considerar las características particulares de cada paciente oncológico, como edad, identidad de género, etnia, alteraciones visuales, auditivas, mentales, condiciones socioeconómicas y comorbilidades, para garantizar una atención individualizada. El plan de cuidados debe adaptarse a las necesidades individuales de los pacientes, considerando la variedad de tipos de cáncer, tratamientos específicos y efectos secundarios asociados. Se debe prestar especial atención a las diferencias en la respuesta al tratamiento, comorbilidades y aspectos psicosociales. Responsables: enfermeras y enfermeros, responsables de la evaluación inicial, desarrollo e implementación del plan de cuidados y monitoreo continuo. Supervisor de enfermería, encargado de la supervisión y evaluación del cumplimiento del plan de cuidados, así como la coordinación con el equipo interdisciplinario. Equipo interdisciplinario: colaboración en la definición y ajuste del plan de cuidados, aportando perspectivas desde áreas como oncología, hematología, nutrición, psicología, entre otras. Todas las personas que pudieran estar relacionados en el proceso de atención. Políticas institucionales: calidad en la atención: asegurar la atención de calidad y segura en todos los aspectos del cuidado del paciente oncológico. Confidencialidad: respetar la privacidad y confidencialidad de la información del paciente. Actualización continua: en esta debe mantenerse un actualizado con las mejores prácticas y avances en oncología y cuidados de enfermería. Requisitos legales y normas técnicas aplicables. En la Ley 100 de 1993, esta establece el Sistema de Seguridad Social en Salud, que incluye directrices sobre la atención médica integral, incluyendo la administración de líquidos. En la Resolución 3100 del 2019,
Regula la atención en salud, promoviendo un enfoque integral que incluye el manejo adecuado de la fluidoterapia y la administración de líquidos. Guías de práctica clínica del Ministerio de Salud. Estas guías proporcionan recomendaciones sobre el manejo de líquidos y electrolitos, así como protocolos específicos para diferenciar condiciones clínicas. La resolución 412 del 2018 define lineamientos para el manejo de enfermedades crónicas y complejas, promoviendo la adecuada administración de líquidos como parte del cuidado integral. En el Código Nacional de Ética de Enfermería establece principios éticos que guían la práctica de la enfermería, incluyendo la responsabilidad en la administración de medicamentos y líquidos. Definiciones. Suero es la parte líquida que se extrae de la centrifugación de la muestra de sangre tomada sin anticoagulante. No tiene todos los componentes de la coagulación. Plasma es la parte líquida de la sangre. Es el resultado de la centrifugación de la sangre tomada con anticoagulante. Tiene los componentes de la coagulación. Sangre total. Es una muestra de sangre con todos los componentes sanguíneos, componentes celulares y plasma. Anticoagulante. Son sustancias que previenen la formación de coágulos. Existen diferentes tipos de ellos en polvo o líquidos. Deben seleccionarse siempre el anticoagulante apropiado según el estudio que se requiera realizar. Los anticoagulantes más comunes utilizados son EDTA, citrato de sodio, heparina y oxalatos. Definiciones. Citrato de sodio. Es un anticoagulante que se utiliza generalmente en concentraciones al 3.8%. En estudios de coagulación funciona por la quelación del calcio, EDTA, etileno diamonio tetraacetato. Este tipo de coagulante es utilizado principalmente cuando se realizan estudios en donde se encuentran células y se hace su respectivo recuento. La heparina se utiliza tanto en algunos estudios de rutina como especializados. Su presentación puede incluir heparina con concentraciones de sodio o líquido. Hemólisis se define como la salida de los componentes de las células sanguíneas al plasma o suero. Se reconoce comúnmente por un aspecto más o menos rojizo del plasma o del suero después de la centrifugación, ocasionado por la hemoglobina liberada desde los eritrocitos. Lipemia. Son las muestras de plasma y suero que presentan turbidez en grados variables, debido a un aumento de la concentración de lipoproteínas. En casi todos los casos, la turbidez está ocasionada por una concentración elevada de triglicéridos o de especies macromoleculares de lipoproteínas. Insumos y medicamentos y dispositivos médicos para utilizar. Se deben tener tubos CDTA, tubos secos, tubos con citrato de calcio, recolectores de orina, jeringas para toma de gases, agujas, recolectores para coprológicos. Desarrollo. La información acerca de la presentación y la preparación del paciente para cada uno de los exámenes debe darse por escrito. Explicar detalladamente en forma clara y sencilla los requisitos y los pasos a seguir y el tiempo que debe permanecer en el laboratorio. Es importante tener en cuenta la dieta, el ayuno, el ejercicio, la ingestión de alcohol y el cigarrillo. Ansiedad o tensión. La exploración rectal o la manipulación prostática puede causar un aumento en la concentración del antígeno prostático específico. Los anticonceptivos orales afectan profundamente la actividad estrogénica y conducen al aumento de muchas proteínas como la tiroxina, cortisol y las hormonas sexuales. Medicamentos como barbitúricos y fenitoína inducen enzimas hepáticas con valores elevados.
Si se ha realizado un examen de radiología con medio de contraste, no se debe realizar ningún examen de laboratorio hasta después de 3 días. Química clínica. En esta podemos consultar y preparar lo que es la glicemia, la creatinina, curvas de glicemia, perfil lipídico, ácido úrico, colesterol, TGO, TGP, entre otros. Debe tener la persona un ayuno de 12 a 14 horas. La última comida del día anterior entre las 6 y 7 de la noche y debe ser ligera. No ingerir licor 3 días antes del examen, no realizar ejercicio fuerte ni el día del examen ni la noche anterior. Disponer de tiempo suficiente, más o menos 3 horas, para permanecer en reposo en el laboratorio. No debe fumar antes ni durante la realización del examen. No colocar torniquete. Ácido úrico en suero y orina. El paciente debe estar en ayunas 3 días antes de la determinación. Se abstenga de comer carne e ingerir vino tinto. Hormonas tiroideas. El paciente debe presentarse con ayuno de 12 a 14 horas. Prolactina, no tomar medicamentos para la tiroides el día del examen o según indicación médica. Ayuno de 8 horas, levantarse muy temprano el día de la toma de la muestra, tomar la muestra 2 horas después de haberse levantado, evitar situaciones de estrés, no tocar los senos durante el baño, tener abstinencia sexual de 2 días antes de realizar el examen. Para el pol de prolactina, debe permanecer en el laboratorio por lo menos 1 hora cada 15 minutos. Se le extrae una muestra de sangre. CSH, LH, progesterona y estradiol. En esta se debe tener en cuenta que en algunos casos el médico especifica el día del ciclo menstrual en el cual debe ser tomada la muestra. Antígeno prostático específico y libre. El paciente no debe haberse realizado ninguna exploración rectal en las 2 semanas previas a la toma de la muestra. Debe tener abstención sexual de 4 días previos a la toma de la muestra. Frotis de flujo vaginal, frotis uretral y clamidia endocervical. El día del examen no hacerse duchas vaginales, pero sí hacerse un baño genital externo con agua y jabón. No debe tener el periodo menstrual. En caso de tenerlo, esperar mínimo 5 días después de finalizado para realizar el examen. 2 días antes de la toma del examen no se debe colocar tampones, espumas, anticonceptivas, cremas u otros medicamentos por vía vaginal. No tener relaciones sexuales 24 horas antes de la toma de la muestra. Para el frotis uretral, no hacerse aseo genital ni orinar hasta la toma del examen. Muestra de orina y orina 24 horas. Desocupar la vejiga cuando se levante y deseche la primera orina. Anotar la hora. Comienza la recolección de las siguientes orinas sin perder ninguna gota. En un recipiente entregado por el laboratorio o adquirido en una droguería, recolectar toda la orina que produzca durante el día y la noche, hasta completar las 24 horas, incluyendo la primera orina del día siguiente, que se debe recolectar a la misma hora del día anterior. Conserve la orina en la parte baja de la nevera durante la recolección. Refrigerar. La ingesta de líquidos debe ser la acostumbrada por el paciente. Entregue el recipiente con toda la orina recolectada en el menor tiempo posible al laboratorio. El paciente se debe presentar en ayunas al laboratorio para tomarle muestra de sangre. Parcial de orina y urocultivo. Usar un recipiente estéril para recolectar la muestra. Preferiblemente debe ser la primera orina de la mañana. Lavar el área genital externa con agua y jabón. Se debe desechar la primera parte de la micción y se recoge el resto en el frasco. Marcar el frasco con nombre y fecha. Se debe entregar la muestra en el laboratorio en el menor tiempo posible.
antes de 1 hora. En caso de no poder llevarla en ese lapso de tiempo, colocar la orina en la parte baja de la nevera mientras es llevado al laboratorio. En niños menores que no controlan el esfínter se utiliza la bolsa pediátrica de recolección de orina. Para colocar la bolsa debe realizar previamente un completo baño de los genitales y asegurarse de que no queden residuos de crema o talcos, pues estos no permiten adherir correctamente a la bolsa y pueden interferir con los análisis. Coprológico coproscópico. Usar un recipiente estéril para recolectar la muestra. El paciente no requiere dieta especial, no se necesita ayuno. Evite contaminar la muestra con orina o con agua. Entregar la muestra al laboratorio en el menor tiempo posible. Si usted ha tenido un estudio radiográfico con bario, deje transcurrir 3 días para recoger la muestra. Sangre oculta en materia fecal. Durante los 3 días previos al examen, su dieta no debe incluir carnes rojas, embutidos, lentejas, repollo, nabo, rábano, té, café o cualquier bebida que contenga color, medicamentos como la aspirina, suplementos con vitamina C y alcohol. Esputo. Usar un frasco estéril para la recolección de la muestra, cepillarse la boca con abundante agua, sin crema dental ni enjuagues bucales, recoger la muestra en ayunas para evitar restos de comida en la muestra. Las muestras se toman en 3 días diferentes, pero en pacientes que residen en regiones apartadas se recoge el mismo día con intervalos de tiempo de 1 hora. Tosa fuertemente hasta desgarrar el moco. No recoja saliva sin material. Si tiene dificultad en lograr una buena muestra, debe acostarse en una camilla descolgando la mitad superior del cuerpo, acción que activará rápidamente el deseo de toser. Procedimiento: recepción del paciente. Si el paciente cumple con las condiciones, se deben verificar los datos personales del paciente: nombre completo, edad, número de identificación, número de teléfono, diagnóstico, orden de exámenes en caso de requerirse, diligenciar el formato de consentimiento informado para pruebas de VIH. Correcta identificación del paciente. Previo a la realización de cualquier procedimiento, es indispensable realizar acciones seguras que garanticen la identificación correcta y segura del paciente. La correcta identificación del paciente evita que se generen cuestionamientos de los resultados de los análisis de laboratorio, errores en el diagnóstico, error en la conducta médica del paciente y retraso en la atención. Rotular con todo recipiente previo a la recolección de la muestra en presencia del paciente. Rotular con consecutivo de laboratorio, nombres y apellidos. Realizar doble verificación con la documentación versus el rótulo de la muestra. Realizar verificación verbal con el paciente. Realizar verificación con el documento de identificación del paciente según corresponda. O adulto con documento de identidad, cédula, o conservar la identificación de las muestras del paciente durante los procesos preanalíticos, analíticos y postanalíticos. Se debe evitar muestra mal identificada o sin identificar, toma de muestra para examen equivocado, análisis de muestra equivocada, errores en la entrega y o transcripción del resultado. Consentimiento informado. Para la realización de las pruebas de VIH se debe diligenciar el formato de consentimiento informado, para lo cual el médico explica al paciente el alcance del examen, la interpretación de los resultados y la conducta a seguir en cualquiera de los casos. Alistamiento del material. Tubos de recolección. Los tubos están predeterminados para llenarse con un determinado volumen de sangre por vacío. El tapón de caucho está codificado por color de acuerdo a su uso o aditivos. Tubo con tapón rojo.
Su uso es químico y su aditivo es el gel separador. Tubo con tapón morado. Su uso es hematológico y aditivo con anticoagulante de EDTA. Tubo con tapón azul. Su uso es para pruebas de coagulación. Su aditivo es anticoagulante citrato de sodio. Las agujas están numeradas dependiendo de su calibre. Para colección de sangre para hemogramas se recomienda una aguja de un diámetro de 0.8 milímetros. Para evitar daño a las células, las agujas de 0.9 milímetros a 1.1 milímetros de diámetro se utilizan normalmente para punción venosa en adultos. Orden de llenado de los tubos. La sangre coleccionada debe ser llenada en un orden específico para evitar contaminación cruzada de aditivos entre los tubos. El orden recomendado es el siguiente. El primer tubo es el tubo tapa amarilla para las pruebas químicas. El segundo tubo con EDTA, tapón color lavanda. Tubo con oxalato, tapón verde claro. Tubo con citrato de sodio para pruebas de coagulación indicados por el tapón celeste o azul. Estos tubos nunca pueden ser los primeros. Hemólisis o coagulación. La hemólisis de una muestra sanguínea puede ocurrir por diversas razones, entre las que se pueden enumerar. Por contaminación con agentes antisépticos, trauma con agujas de calibre muy pequeño, agitación violenta o excesiva de los tubos, demasiado tiempo en el análisis de las muestras o en ser separado el coágulo de la sangre, incremento en la fragilidad capilar de los eritrocitos o alto volumen de células empacadas, especialmente en neonatos, presión excesiva para mejorar el flujo sanguíneo. En tubos no llenados al vacío, puede ocurrir hemólisis al llenarlos haciendo una fuerte presión sobre el émbolo, provocando un chorro de sangre muy fuerte. Los componentes más afectados son aquellos cuya concentración son más altas en las células que en el plasma. Por ejemplo, ion potasio, fosfato, deshidrogenasa láctica, asparto aminotransferasa, hierro sérico, etc. La hemólisis afecta en diversa medida la lectura espectrofotométrica de los componentes sanguíneos. La coagulación y hemólisis de la muestra puede ser prevenida tomando en cuenta los siguientes elementos. Mezclar los tubos con aditivos anticoagulantes rápidamente por 5 a 10 veces, inmediatamente después de ser llenado el tubo. Punción traumática, agitación vigorosa de los tubos, calentamiento de los tubos. Rotulación de los tubos. El etiquetado de los tubos debe realizarse previo a la extracción sanguínea. Es incorrecto rotular los tubos posterior a la venopunción. El etiquetado incluye nombre y apellido del paciente, número de ingreso de laboratorio, si es muestra seriada, identificar el orden de la toma. El etiquetado de los tubos debe realizarse previo a la extracción sanguínea. Es incorrecto rotular los tubos posterior a la venopunción. El etiquetado incluye nombre y apellido del paciente, número de ingreso al laboratorio, si es muestra seriada, identificar el orden de la toma. Procedimiento de la flebotomía. La muestra debe tomarse correctamente y bajo las condiciones más favorables para evitar errores. Esto incluye que la correcta identificación del paciente, ubicación adecuada del sitio funcional y el volumen a colectar. El paciente debe estar en posición cómoda en una silla especial para venopunción con descanso para los brazos. Selección del sitio funcional.
Evite áreas con hematomas, fístulas, quemaduras, escoriaciones de la piel o cicatrices. Palpación. Antes de proceder a puncionar, se debe escoger la vena. La mejor manera es realizando una palpación de las mismas para esta decisión. Para ello, coloque el torniquete 3 a 4 pulgadas por arriba del sitio seleccionado. Para visualizar mejor, se debe retirar el torniquete a los 3 minutos para evitar la hemoconcentración. Vena cubital. Es la más larga y gruesa de todas y es la preferida por bordear la musculatura del brazo. Vena cefálica. Tiene iguales características de la anterior, pero menos gruesa. Vena basílica. Es más pequeña que las anteriores. Está más cerca de la arteria braquial, por lo que es riesgosa y su área es más sensible y dolorosa para el paciente. Al palpar, hágalo con la punta de sus dedos, tratando de seguir el rastro de las venas. Aquí también son útiles sus conocimientos en anatomía de las venas de las extremidades superiores. En ocasiones, si no se visualiza la vena, puede forzar la sangre dentro de la vena a través de un suave masaje de abajo hacia arriba. Manejo de eventos adversos antes, durante y después de la toma de muestras. Vidanova documenta la ocurrencia de eventos adversos en la toma de muestras, donde se relaciona cada uno de los eventos que se citan a continuación. Eventos adversos en toma de muestras. En Vidanova se registra todo evento en toma de muestras en el formato de complicaciones o eventos adversos en la toma. Los eventos adversos observados con mayor frecuencia son los siguientes. Pérdida de conocimiento. Pérdida del estado de alerta del paciente. Sus principales causas son acidosis diabética. Habitualmente su comienzo es gradual, se acompaña de piel seca, rubor facial, aliento cetoacidótico o afrutado, temperatura generalmente baja e hiperventilación. Hipoglicemia. Puede tener un comienzo agudo con convulsiones, habitualmente precedido de mareo, sudoración, náuseas, palpitaciones, cefalea, dolor abdominal y sensaciones de hambre. Se encuentra piel pálida y húmeda, disminución de temperatura, pupilas reactivas. Epilepsia. Antecedentes de crisis, inicio súbito de convulsiones o contracturas musculares localizadas o generalizadas. Temperatura, pulso, respiraciones generalmente normales, pupilas reactivas, mordedura de lengua. Fármacos. Existen interacciones fármaco-enfermedad y fármaco-fármaco que pueden llevar a situaciones de mareos, caídas y síncopes de los pacientes. En el primer caso, pacientes que sufren de hipotensión ortostática y utilizan fármacos tales como antihipertensivos, antipsicóticos, diuréticos, levodopa, antidepresivos tricíclicos. En el segundo caso, pacientes que usan diuréticos y además inhibidores de la ECA, levodopa, bloqueadores, vasodilatadores, antidepresivos tricíclicos, fenotiacinas, clorpromacina. 5. Pérdida de la conciencia asociada a pérdida del tono postural de comienzo brusco, habitualmente asociado a factores desencadenantes de tipo emocional y en pocas ocasiones a problemas cardíacos, especialmente las arritmias. Se acompaña de palidez, sudoración fría, pulso lento al comienzo y después rápido y débil. Se produce por una brusca disminución de flujo sanguíneo cerebral y es transitoria, recuperándose rápidamente en pocos minutos
en decúbito dorsal. Las causas más comunes del síncope en las tomas de muestras corresponden a una reacción vasovagal y se le llama síncope neurocardiogénico, hipotimia, desmayo o desvanecimiento. Los factores desencadenantes son ansiedad, miedo, dolor, ayuno, la visión o la extracción de sangre, lugares poco ventilados, calor, humedad y posición prolongada de pie, neurocardiogénico, lipotimia, desmayo o desvanecimiento. Los factores desencadenantes son tratamiento del paciente que sufre pérdida de conciencia en la toma de muestras. Verificar que él o la paciente respire. Tiene pulso palpable. Si esto no es así, llamar al médico de la IPS para intentar la reanimación cardiorrespiratoria. Si respira y tiene pulso, aunque sea débil o esté taquicárdico, ponerlo en decúbito y elevar los miembros inferiores o situar la cabeza más baja que el corazón. Cubrirlo con una manta para evitar que se enfríe. Colocarse sobre la herida de la punción un apósito, algodón o gasa con sostenida presión para evitar que siga sangrando. Puede acostarse al paciente en el suelo o en una camilla y deben levantar sus piernas en posición de Trendelenburg. Colocar un algodón impregnado con alcohol frente a la nariz del paciente. Permita que el paciente tenga buena ventilación, abra el cuello de su camisa y desajuste la corbata si es el caso. Consultar al médico de hospitalización. Hematoma. Es un evento adverso asociado a la punción venosa para la extracción de sangre, que consiste en la extravasación de la sangre y la acumulación de ella debajo de la piel. Se manifiesta como un aumento de volumen de diverso grado en el sitio de punción con coloración violácea, acompañado en ocasiones dependiendo de la cuantía de color. Causas. A veces son propias del paciente, los cuales pueden tener venas difíciles. Las venas varían en tamaño de un paciente a otro y de un lado a otro del cuerpo. Por lo tanto, en pacientes con venas delgadas o en algún grado de deshidratación puede ser dificultosa la localización del lumen vascular. También pacientes con agitación psicomotriz pueden mover intempestivamente el brazo y el sitio de punción. Una causa propia del operador. Por realizar prácticas inadecuadas en la técnica de punción venosa, tales como cambio de posición de la aguja y salirse de la vena, atravesar la vena y pegarse a la pared de la vena, realizar punciones múltiples, sondeando el hallazgo del lumen venoso, funcionar 2 veces el mismo sitio, acceder a una arteria. Tratamiento del paciente que sufre un hematoma en el sitio de punción. Lo más importante es prevenirlo a través de la aplicación de una buena técnica de punción venosa. Es importante enfatizar en el cumplimiento de los siguientes puntos críticos. Una vez puncionada la vena, aspire la sangre lenta y suavemente sin movilizar la aguja de un sitio. Retire la ligadura del brazo. Antes de retirar la aguja, extraiga la aguja con suavidad y en forma paralela. Una vez extraída la aguja, se debe presionar el sitio de punción con una torunda seca por al menos 1 minuto. Si se trata de un paciente en tratamiento anticoagulante, usa aspirina o se enfrentó a una situación en la que hay riesgo de hematoma, la presión se debe mantener como mínimo 5 minutos con ayuda del mismo paciente, a quien se le indica que mantenga la presión de manera constante. Jamás masajear con la torunda en el sitio de punción, ya que remueve el coágulo que se forma naturalmente en cada paciente. Solo cuando se haya terminado el procedimiento completo, se permite que él o la paciente se retire. Flebitis. La flebitis corresponde a la inflamación en la pared de una vena que se produce como consecuencia de una mala circulación
o por las malas prácticas clínicas durante los procedimientos de venopunción, y que puede llegar a ser potencialmente peligrosa en la medida de que la zona afectada se pretenda un trombo. Pueden ser de dos tipos, superficial y profunda, siendo estos últimos los menos comunes, pero lo más grave y difícil de manejar. Se caracterizan por producir inflamación local en el sitio de venopunción, dolor en la parte afectada del cuerpo, enrojecimiento de la piel, calor y sensibilidad sobre la vena. Clasificación de acuerdo a la etiología. La flebitis puede ser mecánica. Su aparición es dentro de las primeras 12 horas. Es una irritación de la íntima de la vena en el sitio de punción, causada por el contacto con el material del catéter o aguja y la inmovilización. Puede ser química, se produce de manera inmediata. Es una irritación del endotelio vascular originado por el contacto con soluciones hipertónicas o soluciones utilizadas durante la desinfección del área de punción. Y puede ser bacteriana, en la que se evidencia después de 72 horas y hay inflamación originada por cualquier tipo de microorganismo, generalmente causada por la falta de aplicación de una adecuada técnica séptica. Clasificación de acuerdo a las características clínicas. 0, no hay síntomas clínicos. 1, eritema con o sin dolor. Edema, puede o no estar presente. No hay formación de estrías, no hay cordón venoso palpable. 2, eritema con o sin dolor. Edema que puede o no estar presente. Formación de estrías, no hay cordón venoso palpable. 3, eritema con o sin dolor, edema que puede o no estar presente, hay formación de estrías y hay cordón venoso palpable. Punción capilar. La sangre de la llamada punción capilar es una mezcla de sangre de arteriolas y venosa, más que de capilar. La obtención de sangre por punción capilar es particularmente útil en las siguientes circunstancias. A. Si la punción venosa es peligrosa para el paciente. B. No se puede acceder a las venas recomendadas. C. Las venas se están utilizando para administración de medicamentos. D. El volumen de sangre requerido no justifica una extracción venosa. Estas circunstancias se aplican a adultos con quemaduras severas, en pacientes muy obesos, en caso de terapias intravenosas. La punción cutánea se puede llevar a cabo en la superficie más lateral o más medial de la planta del pie, la superficie medial plantar del dedo gordo del pie, la superficie lateral del dedo medio o anular, preferiblemente el lóbulo de la oreja, evitando la mejilla. Procedimiento de punción capilar. Una vez escogido el sitio de la punción, puede dar un ligero masaje en el área para concentrar la sangre. Limpie el sitio con alcohol etílico o isopropílico al 70%. Con una mano sostener el dedo o área puncionar y con la otra sostenga la lanceta. Haga la punción con la lanceta realizando un movimiento rápido, firme y profundo. Después de puncionar, descartar la primer gota de sangre que contiene líquido tisular, limpiándolo con el algodón. Presione el dedo para hacer salir la sangre, procurando que sea de manera interrumpida. Una vez tomada la muestra, sellar los tubos capilares con sellador o los microtubos con su tapa. Los microtubos y capilares con anticoagulantes deben ser vertido suavemente por lo menos 10 veces para evitar su coagulación. Coloque el algodón sobre el sitio puncionado, haciendo presión para el sangrado. Consideraciones adicionales de la punción capilar. La mala circulación causa modificaciones en la concentración de ciertos componentes sanguíneos, por ejemplo,
el ion potasio y del fosfato debido a la contaminación con líquido tisular causada por la presión que se aplica para obtener la muestra. Al escoger el sitio de la punción, evite hacerlo en dedos con quemaduras, excoriaciones o cianóticos. Las muestras para mediciones de pH y gases sanguíneos en tubos capilares de vidrio heparinizados deben ser llenados sin forma de burbujas de aire. Sellar inmediatamente un extremo del tubo y colocar una pequeña barra magnética en dirección ascendente dentro del tubo. Colocar en agua con hielo evitando la contaminación de la muestra. Consideraciones adicionales de la punción capilar. Verificar el proceso. En Vidanova, la toma de muestras se encuentra a cargo del auxiliar de enfermería, pero es responsabilidad del jefe de enfermería la verificación de la adhesión al protocolo de toma de muestras por parte del auxiliar, para lo cual se realiza la verificación del proceso. Transporte de la muestra. Posteriormente que se haya colectado la muestra sanguínea, esta debe ser transportada de forma oportuna al laboratorio para su procesamiento, para así evitar alteraciones en la composición o niveles de algunos metabolitos. La muestra debe ser acompañada por sus correspondientes formularios de solicitud de examen. Finalización. Una vez terminada la labor en la extracción de la muestra sanguínea, el personal tiene la obligación de dejar limpio y ordenado su puesto. Esta labor incluye la limpieza del área, el ordenamiento de los tubos, agujas, algodón y la colocación de restos de basura en sus recipientes adecuados. Gracias. Yo creo que será más.